¿Está grabando? ¿Me confirman? ¿Todo bien? ¿Va a asumir que sí? Me responden por el chat. Se me olvida que tengo que poner el chat al lado. Ya, ahora sí. Bienvenidos todas y todos al auxiliar número 4, creo, de regresión lineal. En el auxiliar de hoy vamos a ver un poco de motivación sobre regresión lineal. Vamos a ver también cómo se construye el modelo OLS, lo que busca, sus supuestos, las fallas que pueden presentar estos supuestos y cómo arreglar dichas fallas, que es como lo que usualmente uno hace en este curso. Manejando este PPT, deberían poder reconocer y encontrar todas las fallas que pueden pillar en una regresión, y tengo la esperanza de que esta cuestión les sirva para el siguiente curso, que se llama Análisis de Datos Estadísticos. Se me olvidó, le dicen análisis. En mi tiempo era aplicaciones de estadística, porque realmente me basé en las clases de aplica más que de estadística en sí, porque era lo mismo pero más bacán y un poco más denso. Así que si esta cuestión me sirvió para aplica, le va a servir a ustedes para estadística, porque es lo mismo pero más fácil. Así que sin más preámbulos, empecemos. Primero, motivación. ¿Para qué sirve el modelo de regresión lineal? Bueno, este modelo es como lo básico de lo más básico que se puede usar para relacionar datos con conclusiones de dichos datos. Esto se utiliza mucho en investigaciones o experimentos, específicamente mucho en el área de resultados científicos. Incluso hubo un tiempo en que estuvo esta noticia, que era muy buena, que decía: científicos de Harvard descubren que el chocolate es bueno para el corazón. Y esa noticia, en el año en que salió, que fue aproximadamente el 2018, causó un revuelo enorme, porque tenían los datos, tenían las conclusiones, tenían las regresiones buenas, pero lo que la gente pidió después, que era mentira. Fue una noticia desarrollada para mostrar que los papers y todos los análisis estadísticos y revistas que publican papers de resultados científicos no revisaban lo que les mandaban y publicaban cualquier cosa que les llegara mientras les asegurara visitas. Fue un resultado increíblemente bueno, y es una de las razones por qué me gusta tanto estadística, porque estadística es la mejor herramienta que tienen para mentir con estilo. Y ahora, a medida que mientras más sabes estadística, más te das cuenta que es más difícil mentir. Por lo tanto, tenemos que ir viendo cómo armar todo y que quede perfecto, para que la gente de verdad crea nuestros resultados. Y también veamos por qué nuestros resultados deben ser buenos y confiables, y cómo lograr que estos resultados sean efectivamente buenos y confiables. Para esto, el objetivo de una regresión lineal es determinar si existe una relación significativa, palabra clave, entre la o las variables dependientes con la variable independiente. En este caso, las variables dependientes eran los X y la variable independiente era el Y. Escuché ruido de fondo, ¿alguien tiene una duda? Porque si no seguimos, no. Continuando, tenemos las siguientes preguntas. Su atención, por favor, al gráfico de la derecha, el que pueden notar acá. Aquí pueden ver un gráfico que muestra las horas de estudio que se entregan al ramo, desde 0 hasta 20 a la semana, contrastado con las notas de los estudiantes, partiendo del 4. Impresionante. Ojalá fuera un 4 asegurado para todos. Y aquí se puede ver que tiene una tendencia creciente. Y esto implica una correlación positiva. Aquí surge la duda. ¿Qué significa la recta? ¿Qué significan los puntos? ¿Cuál de estos es efectivamente el estimador y cómo se calcula? ¿Qué busca minimizar esta recta? Y finalmente, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Bueno, vamos por partes. Si nos fijamos la recta sí es el estimador. Esta es el estimador, nuestra variable dependiente, versus la variable independiente, versus las variables dependientes. Es decir,
notas de estudiante versus las horas de estudio. Los puntos, sí, avanzamos. Los puntos que teníamos en la gráfica eran los datos. Cada puntito representaba un par ordenado de X, Y. Tal datos versus consecuencia de los datos, o la variable que queremos predecir de acuerdo a los datos. También el estimador es la recta y su fórmula es la siguiente. Siempre va a tener un beta 0, que es donde se intersecta con el 0 cuando todas las variables X valen 0. Por lo tanto, si en este gráfico partía del 4, beta 0 va a valer 4. Porque fíjate, cuando todos los X valen 0, es decir, horas de estudio es 0, la recta va a tocar con el 4. O debería. Debe estar como en el 4,2 por ahí. Y eso nos va a dar el valor del beta base. Y dado eso, siguen la variable por estimador de dicha característica. En este caso, horas de estudio por el estimador beta de horas de estudio, donde nos dice cómo las horas de estudio le van agregando a los 4.2 base. Onda, una hora de estudio, en este caso, subimos de 4 a 5 horas de estudio. Y con 5 horas de estudio estaría agregando un total de un punto de nota. Por lo tanto, ahí nuestra primera impresión es que el beta valdría 0.2 décimas, por así decirlo. Luego, pues en 10 horas de estudio estaríamos alrededor de un 5,7. Y partimos del 4, eso es 1.7. Entonces ahí no empieza a ser tan directamente 2 décimas, y que no, que podemos pensar que está por el 1.8, por algo de ese estilo. Y esa es la estimación que se está realizando después gracias a la regresión lineal. También se debe notar que la regresión lineal busca minimizar la suma de los residuos al cuadrado. ¿Por qué los residuos al cuadrado? Porque el residuo es la distancia desde el dato a la recta. Tú trazas una recta perpendicular, ahí, y esa distancia es el residuo. Pero si tú sumas el dato con la recta, digo, los restas, esta distancia te puede dar positiva o negativa. Por eso se usa el cuadrado, para corregir esto. Es como un concepto de distancia euclidiana. Y finalmente, nosotros la regresión tiene como función objetivo, porque esta cuestión resuelve un problema de optimización, el mejorar o minimizar la suma de los residuos al cuadrado. Es como una función de ajuste. Pero lo que buscamos nosotros es el mejor ajuste, pero también que la mejor explicación de nuestra variable dependiente tomando nuestras variables independientes. No podemos ignorar que los datos que estemos usando tengan sentido. Había un ejemplo muy bueno, que era el sueldo que te dan en la pega versus años de estudio, horas que trabajas en la pega, y si tienes un diente de oro o no. Y esos datos, por alguna razón, el tener un diente de oro hacía que tu sueldo aumentara en 200 lucas. Porque sí. ¿Pero tiene sentido haber usado la variable diente de oro? Realmente no. Porque imagínate que tú contratas a alguien, le ves un diente de oro y dices, ah, sí, le voy a pagar más. No tiene sentido. Y es por eso que también uno debe priorizar que el modelo que estemos construyendo de verdad tenga un sentido lógico. Porque la razón de que esa variable haya estado funcionando puede ser que haya estado rozando con otra variable que no vemos. Y eso es spoiler, variable omitida, que vamos a ver más adelante repasando los supuestos de regresión lineal. ¿Alguien lleva alguna duda hasta ahora? ¿Vamos todo bien? Dígame sí, vamos bien, por favor. Sí, todo bien, creo, por mi parte. Bacán. Con otro sí, ya avanzo. Necesito 2. 2 sí. ¿Eso por sí? Todo bien. ¿Sí? Ya, vas a asumir que sí, porque te escuché con cualquier interferencia, Alexandra. Continuando. Los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Son 5. 5, los puedes contar con los dedos. Pero cada uno tiene un montón de información y consecuencias por detrás.
Voy a sacar mi lámpara porque tengo que ver mi resumen, por si necesito recordar algo. El primer supuesto es la linealidad de los parámetros, es decir, que la cuestión se puede escribir como una función lineal, y una función lineal teniendo variables multiplicado por coeficientes. Lo segundo es que los datos que hayamos usado surjan de una muestra aleatoria. Lo tercero es que no exista la multicolinealidad en las variables. Lo cuarto es que no haya endogeneidad, es decir, que la esperanza del error dado las variables sea cero, y que haya homoscedasticidad, es decir, que la varianza del error dado nuestras variables sea constante. Con estos supuestos podemos decir inmediatamente que nuestro estimador es consistente e insesgado con mínima varianza. Esto es buenísimo. El tener esto específicamente, insesgadez con mínima varianza, es por parte de construcción de OLS. Es un regalo que nos viene gratis. Y no todos los estimadores tienen eso. Después los estimadores no lineales que se pueden ver en este curso luchan durante toda su vida para obtener algo que este modelo viene gratis. Viene por construcción. Y es por eso que son súper importantes estos supuestos, porque cumplirlos logra que tengamos todos los materiales para construir una regresión buena. Y es por eso que se usa tanto la regresión en la academia. Después, en cursos más avanzados como Marketing 2, van a haber modelos actuales, como del año, así, donde el principal problema que van a tener son sesgo, o los estimadores son feos, las formas son raras, todo lo que es asociado con Machine Learning, que son todos los supuestos matemáticos estadísticos detrás que tienen que estar presentes para que Machine Learning funcione. Pero eso es un problema de ustedes del futuro, no de este curso. Creo. No he revisado el programa. Continuando. Vamos en orden. El primero. La linealidad en los parámetros es simplemente que estamos construyendo una recta para predecir nuestra variable. Y eso es todo. Estamos usando la recta. Si tú tienes aquí un parámetro al cuadrado, estamos en problema. Los parámetros tienen que ser lineales. Eso es lo más necesario que debemos tener. Lo segundo es que nuestros datos sean de una muestra aleatoria. Les voy a dar un ejemplo de un caso que se ve mucho, pero mucho, que es que la gente intenta predecir el precio del Bitcoin. Nunca para de sorprenderme. He visto todos estos tipos intentando predecir el precio del Bitcoin. Un amigo con Putin lo contrató un loco de ingeniería comercial, y los ingenieros comerciales deberían manejar esto, y le dijo, tengo una fórmula para predecir el Bitcoin. Le pagó 3 palos para que le hiciera un programa de Machine Learning. Y mi amigo tenía todo el malicious compliance, porque sabía exactamente que esta cuestión no se puede hacer, y cualquier persona que crea que tenga manejado el mercado, no funciona. ¿Y por qué esta cuestión no funciona? Y luego en Finanzas 2 van a ver cómo solucionarlo, es que los precios pasados, es decir, todo el data está correlacionada temporalmente. Si la gente ve que este precio está bajando, va a tener una tendencia a vender, y puede que venda más, hasta que llegue a cierto punto, y si la gente vio que el precio bajó mucho, van a querer comprar, y después, si compran y nos sube mucho después de este rebote, van a querer vender, y se va a repetir este ciclo, variando en tamaño. Entonces, toda la data de un punto va a estar correlacionada con data del pasado. Y esa cuestión te va a sesgar todo. Porque aquí podéis decir, tengo una línea de tendencia, el Bitcoin va a la baja. Jaja, cáchate, va a la baja. Pero no, pues está toda la data correlacionada, está todo sesgado, nada funciona. Tú no puedes hacer eso. No puedes agarrar el precio del Bitcoin y trazarle una recta y decir, predicho. No, así no funciona. Y es por eso que después en finanzas le enseñan que uno no puede predecir los estadísticos del precio, porque eso se conoce como un camino aleatorio, que se modela con cuestiones que ven en IO avanzada, sino que ustedes pueden predecir el porcentaje de rentabilidad, que es la diferencia de precios, es decir, el porcentaje que sube y baja del precio promedio.
Y de ahí surge la teoría del portafolio y un montón de cuestiones que son muy entretenidas porque las puedes usar de verdad para forrarte en plata. Pero eso es lo que le quería mencionar. Si ustedes están tomando datos que están muy correlacionados entre sí, van a tener problemas y van a tener que encontrar una manera de solucionar esos problemas. ¿Cuál es la manera en que se puede hacer? Bueno, esto se conoce como un muestreo aleatorio. Si tú empiezas a agarrar gente para una encuesta, siempre hay que tener el sesgo de que la gente que responde la encuesta era gente que estaba predispuesta a responder tu encuesta. Pero si tú tomas en Plaza de Armas gente aleatoria, onda Plaza de Armas, Plaza de Dignidad, Plaza de Ñuñoa, todas las plazas de Santiago, y tomáis un muestreo aleatorio de eso, puedes obtener una muestra representativa de todo Santiago, solo porque fue un muestreo aleatorio en distintos lados, donde viene gente de todas las comunas. Por eso uno tiene que asegurarse de los muestreos aleatorios, porque son ultra buenos. Onda, si le preguntan al profe Dennis sobre cómo hicieron él y el resto del equipo para ganar el Nobel de Ingeniería, contaron de que ellos encontraron 3 lados en Santiago donde venía gente de todas las comunas. Todas las comunas. Por lo tanto, si ahí instalaban puestos de atención de COVID, de esos de test rápido, podían obtener un muestreo aleatorio con un N decente, onda N30, N100, y un muestreo aleatorio de todo Santiago. Por lo tanto, teniendo 3 lugares estratégicos, 3, una cagada, podían modelar todo Santiago, todo. Y de ahí podían sacar todos los resultados para manejar la data y ver qué vacunas eran mejores, cuáles sacaban más pronto, cuáles sacaban después. ¿Qué estrategias tener para enfrentar esto? ¿Cómo detectar casos sintomáticos? Si la cuestión fue muy heavy y solo por encontrar un muestreo aleatorio que fuera eficiente. ¿Cachas el poder que tiene esto? Por lo tanto, lo más importante que tienen que manejar es un muestreo aleatorio exitoso. Es bacán. A mí me encanta. Es muy difícil encontrar uno que sea perfecto. Pero cuando lo encontráis, podéis sacar un nivel de conclusiones impresionante. Vamos bien hasta ahora, ¿cierto? Sí. ¿Aló? Sí, pues sí. Igual están contestando en el chat. Hay chat. Ah, ¿verdad? Hay chat. Pucha, ¿dónde dije el chat? Ah, ahí está. Ahí está. Ahora abrí el chat. Que lo había cerrado porque me tapa las diapositivas siguientes, entonces no puedo leer lo que tengo que decir. Continuando. ¿Podrías repetir por la recta de ese estimador? Hay una duda en el chat, no la vi. ¿Qué dijo Tomás Díaz? ¿Podrías repetir por la recta ¿Por qué la recta es el estimador? Ah, porque tú estás tomando todos los datos, estás encontrando una recta cuya distancia a todos los datos sea la menor posible. Y después tú tomas esa recta, eliges un valor que tú decías y luego dado ese valor que tú decías te va a devolver un valor i. Por eso es el estimador. Porque la recta tomó todos los datos, encontró la distancia promedio, la minimizó, construyó la línea y luego en la línea puedes tener un dato que no existe en tu base de datos y de eso sacar un valor i dado ese dato. Y es por eso que la recta sirve para estimar. O también para predecir a futuro, porque a veces puede hacer rectas de tendencia o rectas explicativas. Hay 2 tipos y en ambas se usa regresión lineal. Onda, si has visto esos gráficos de la gente que dice, nuestros clientes van a empezar aumentando así a futuro y tienen datos del pasado, como el 2018-2019, y quieren predecir para el siguiente año, toman la tendencia del pasado y la extienden nomás. Y es súper frágil, no debería funcionar, pero sirve. Y la otra manera es cuando tienes que explicar los efectos de un grupo que comió chocolate versus uno que no, y ver cuáles diferencias hay entre ellos para ver qué efectos tiene el chocolate en la gente. Entonces ahí estás usando tus datos para explicar una consecuencia. Esa es como la gran diferencia y por qué la recta es el estimador. Continuando, vamos a ver los supuestos feos. Estos son feos de nombre, son un poco complicados de entender, y es por eso que vamos a echarles un ojo. El primero, multicolinealidad. El multi habla de, como dice ahí en inglés, las múltiples variables independientes que tenemos en esta regresión. El col dice cómo trabajan juntas
o para generar un movimiento, el linear es sobre de qué manera están trabajando juntas, y el it is como para decir que que es una palabra. Por lo tanto, la multicolinealidad nos habla de que no haya una relación lineal entre tus variables independientes. ¿Cómo se ve esto? Recuerden, la palabra clave es linealidad. Y podrían ignorar el multi y el col, solo recordar el lineal, y con eso están dados. Con que se acuerden que si tienen una regresión de este tipo, ahí está, variable dependiente, y todas nuestras variables independientes, siempre me enredo cuál es la dependiente independiente. Voy a decir y y x de ahora, para no confundirlo ustedes. El i y todo lo x, y tenemos que z, que es esta variable con el estimador beta 2, es igual a 2 veces la variable x sub i, que es esta de aquí con el estimador beta 1. Esto aquí es un ejemplo burdo, donde z es directamente una combinación lineal de x. Aquí ustedes ya empezarían a sospechar que algo anda chistoso, porque estáis metiendo la misma variable 2 veces, no tiene sentido. Onda, si esta variable tuviera un estimador beta igual a 1, beta 1 igual a 1, lo más probable es que esta tenga un estimador igual, beta igual a 1/2, para compensar este 2. Pero se van a dar cuenta que eso realmente no pasa, porque vamos a tener un tema respecto a los supuestos matemáticos de estas OLS. Pero este de aquí es un caso que no suele pasar directamente. El que sí pasa, y que ustedes van a tener que encontrar haciendo gráficos de correlación, es este, que es cuando el z es igual a la variable x sub i, pero tiene un error que distribuye normal, o que distribuye a cualquier otra cosa, pero usualmente es normal. Por lo tanto, tu variable z tiene ruido. Entonces, no es directamente, si x1 vale 1, x vale 1, z valdría 2, pero por esta cuestión podría sumarle un 1, entonces z valía 3, o valdría 1. Entonces vaya a tener como 2 veces la variable x1 con una distribución normal encima. Es una suma de esto. Así que una normal desplazada hacia la derecha. Y ahí, cuando tú hagas el gráfico de correlación, esta cuestión te va a dar que está positivamente correlacionado, porque él, obviamente está aquí un producto de esta. Entonces, ahí van a empezar a decir qué podemos hacer para solucionar esto. Porque si ustedes no lo solucionan, van a tener un problema. Y este problema surge del estimador beta. Este de aquí es el vector beta. Por eso no tiene un subíndice abajo. Esto de aquí es tu matriz de datos. Y la versión matricial de este problema, que es uno que se resuelve en optimización no lineal, tiene un resultado muy bonito, es este, que es x transpuesto x a la menos 1 por x transpuesto y. Y este a la menos 1 del x transpuesto x, si tienes multicolinealidad, hace que esta matriz no sea invertible. No puedes hacer 1 partido esta matriz, porque la multicolinealidad va a hacer que no exista inversa, porque cuando empieces a escalonar las cuestiones, vaya a tener que una fila es exactamente igual a la otra. Entonces, la recta va a ser directa, te va a generar un 0 dentro de la matriz, y por lo tanto, cuando tengáis como un 0 o una combinación de ceros, va a implicar que en alguna parte tu determinante es ese 0. Y si tu determinante de la matriz es 0, entonces la inversa no existe. Y usualmente en este caso, donde la combinación es directa, la inversa no existe, y por lo tanto no podía obtener el beta. Pero en el caso que efectivamente pasa, que es este, la inversa sí existe, pero es muy cercana a 0. Muy cercana a 0. Entonces los estimadores te van a dar muy feos. Te van a generar un montón de problemas. Déjeme revisar si anoté cuáles eran los problemas que pasan. No, pero creo que salen más adelante. Van a generar un montón de problemas. Para efectos de curso no nos encontramos casos así, preguntan por hecho. Creo que no tienen tareas computacionales, pero si llegan a tenerlas, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Continuando, ahí está el caso A, el caso B, que fue lo que le hablé recién. Lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Van a tener que tomar la variable en donde detectaron multicolinealidad y sacarla. Eso es todo. Se soluciona súper fácil. Porque si estáis poniendo la información 2 veces en tu regresión, no lo hagas. Ponlo una vez nomás, con eso basta. Entonces ahí vais a tener que decidir cuál quedarte y cuál no.
Y para eso sirven los gráficos de correlación y tratar de no poner tantas variables que estén correlacionadas entre sí. Hay un gráfico de correlación en R, se llama CorePlot, te genera una matriz de tamaño n por k por k, donde k son tus variables, y te muestra la correlación entre cada una de tus variables entre sí. Y si tiene una correlación muy cercana a 1 o menos 1, ahí tú empezás a pensar, esta hueá es multicolinealidad. No las voy a poner porque me va a generar problemas en mi regresión. Y eso es un método súper obvio de detectarlo. Así que no se le olvide, porque suele funcionar excelente. Pero para el siguiente supuesto, suelen haber pequeños problemitas. ¿Algún grado mínimo? Es una excelente pregunta, no tengo idea. Esto es a criterio de ustedes. Leí bastante al respecto para ver si lo pillaba. Recuerdo que 0.8 es muy parecido a 1, 0.7 sigue siendo alto, y hay gente que el 0.4 ya decidía mantenerlas, porque se decía que 0.4 es poco. Pero la manera en que ustedes podían detectarlo es que qué tanto sentido tiene por tener 0.4, ¿no es alto? En menos que un medio. Onda, yo decidía con un medio si era suficiente. Y a veces me funcionaba y a veces no. Entonces ahí está el tema. Tienen que empezar a ver después cómo les dan los estimadores, si el numerito que te acompaña a tu variable tiene sentido, onda, si es muy chico, si es muy grande, si es positivo, si es negativo, y si afecta en contrario a lo que ustedes creían. Es como que ustedes estuvieran prediciendo su sueldo y tengan la variable experiencia, y luego en su variable experiencia les dé un beta negativo. Mientras más experiencia, menos sueldo. Y ahí van a empezar a pensar que algo raro está pasando. Entonces ahí puedes decir, puede ser multicolinealidad. Hay otra variable que le está robando el efecto experiencia y por lo tanto experiencia la está aportando negativa ahora, cuando no debería. O puede ser que falte una variable o un montón de otras cosas. Entonces así tenéis que empezar a mirar. Lo otro, podrían... sí, voy a empezar a leer las preguntas que hacen en el chat para que quede en el video claro. Lo que acabo de decir recién fue porque alguien preguntó cuál es el grado mínimo que debe existir de correlación para decidir sacarlas. Pequeña pausa para agarrar aquí. Continuamos. Endogeneidad. Esta regresión nos pide que no haya endogeneidad, es decir, que la esperanza del error dada a nuestras variables debe ser 0. Y otra manera de entenderlo es que la covarianza entre nuestro error y nuestras variables sea 0. ¿Por qué razones puede surgir endogeneidad? Hay 3. La causalidad instantánea simultánea, el error de medición o variable omitida. Estoy seguro que en clase vieron variable omitida. Las primeras 2 no se ven mucho, pero les voy a mostrar de qué manera puede surgir el tema de endogeneidad. El primero es la causalidad instantánea o simultánea. Creo que no se ve mucho en este curso, pero se las quiero mostrar igual, que es esto. Un ejemplo que hay clásico es cuando tienes el gráfico de oferta y demanda en el equilibrio. Cuando tú llegas al equilibrio, tienes 2 efectos. Y si tú intentas predecir el precio, dado la demanda, vaya a tener un efecto cíclico. Porque la demanda, la gente empieza a comprar más si ve el precio más barato. Y al mismo tiempo, si tú ves que la gente compra más, subes el precio. Y si sube el precio, la demanda baja, porque la gente dice, está más caro, no compro. Y si la gente dice, está más caro, no compra y baja el precio, entonces ahí, tengo que bajar el precio para que me compren más. Y ahí está tan en el equilibrio de muerte para acá, cambiar la oferta, la demanda, mover los precios o no. Entonces ahí es una cuestión cíclica. Y esa cuestión cíclica tiende a causarte endogeneidad. Por lo tanto, tu variable dependiente, en otras palabras, tu variable es X, explícame, pero un cambio en tu variable Y también puede explicarte X. Y ese tan te genera endogeneidad. Porque estáis generando, creo que se llama autocorrelación, no estoy seguro del nombre, no me acuerdo. Esto aquí, este ejemplo me lo robé de Wikipedia, es buenísimo. Si lo quieren ver más claro, pueden ver endogeneidad de Wikipedia y ahí salen muchas cuestiones muy buenas. Yo lo leí de ahí y luego empecé a construir esto, porque lo encontré buenísimo. Yo pensaba que era solo variable omitida, pero habían dos más escaleta. El siguiente,
Error de medición. Aquí, por ejemplo, podríamos estar viendo una distribución normal, ¿cierto? Esta cuestión se ve muy normal, pero tiene todo este ruido detrás. Entonces, nosotros cuando tenemos un ruido, que puede ser aleatorio o puede ser cejado a un lado o a otro, te puede cambiar la fórmula. ¿Cómo se vería un ruido matemáticamente? Si nosotros tenemos esta regresión y nuestra variable Z1 tuviera ruido, entonces esta cuestión tendría un efecto que hace que sea más positivo, por ejemplo. Entonces la variable Z2 real sería equivalente a el Z2 que tenemos menos el ruido que está considerando. Entonces eso menos el ruido es información no explicada por nuestras variables, por lo tanto pertenece al error, lo que implica que esta cuestión está correlacionada al error. El ruido, al moverte tu variable versus la variable real, te está generando una correlación con el error, porque no es tu variable real, no tiene el efecto solo, tiene un efecto que por debajo tiene cosas que no estás pidiendo, que es el ruido. ¿Hay cómo solucionarlo? Toma mejores datos. Hay cagado. Tendréis que tomar mejores datos. O encontrar una manera de medir el ruido. Eso es más pro, pero es más difícil. Porque encontrar una manera de medir el ruido sería parte de lo siguiente. El tercer caso se conoce como variable omitida. Imagina que tenemos este modelo real. Este modelo nos predice perfectamente, con error cero, nuestra regresión. Ahí está perfecto, la cuestión funciona excelente, todo bien, todo bonito. ¿Sabes que no alcanzo de chat y no entiendo lo que estáis anotando? Ese que vimos, ¿podéis decirlo en vuelta? No entendí tu pregunta. Lo has preguntado en el chat. ¿Caso I? ¿Cuál caso I? ¿Acá? ¿Dónde no hay un caso I en esta fórmula? ¿Aló? No entiendo tu pregunta. Variables que peteando una a otra. En el gráfico precio-cantidad. Ah, ya. Sí. Está preguntando sobre si el ejemplo que hay aquí, el error, el ruido que le habíamos agregado a la variable z sub i falsa que estábamos manejando, distribuye normal. Efectivamente. Ahí estábamos agregando un error que distribuye normal. A veces puede ser un error constante, o a veces no. Este gráfico es como para ejemplificar cómo se suele ver un error en la data, pero no tenía nada que ver con el ejemplo. Y era más que nada que si cuando tenemos un ruido en nuestra data, vamos a tener un estimador real con este parámetro real, pero vamos a tener el estimador falso con ruido con un parámetro falso. Entonces, el estimador falso con parámetro falso, si nosotros le restamos el ruido, que es parte del error, vamos a obtener el real. Y como tenemos que restarle este ruido, y ese ruido pertenece al error, la cuestión tiene una correlación, específicamente correlación, creo que la correlación negativa con el error. Por lo tanto, el error real, el uso I. Y ahí nos queda el desastre. La tercera manera que estaba hablando era variable omitida, que era que teníamos este modelo bonito, y de la nada, ¡paf! Escribimos el modelo sin la variable delta por z sub i. Aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el siguiente modelo. Aquí está. Pueden notar que toda la información que la variable z sub i nos estaba aportando volvió al error. Porque nosotros cuando sacamos variables para construir una regresión, estamos obteniendo información explicativa que se la quitamos al error. Usualmente tú puedes decir que el i es totalmente aleatorio y al momento que empezamos a hacerle parecer el intersecto o variables multiplicadas por sus estimadores, estamos quitando parte de esa cuestión aleatoria que pertenece al error, que no podemos medir,
al agregar cosas medibles. Entonces, mientras más medimos, más se achica el error y más funciona. Por lo tanto, aquí hicimos lo contrario. Y quitamos información que habíamos medido, la devolvimos al error y construimos el error SUI, que es más grande. Y ahora, si el X se correlacionaba con Z y el estimador de Z no es 0, entonces estábamos en problemas. Porque si el X se correlaciona con la variable dependiente Y, y además tenía un cierto nivel de correlación con Z, estamos cayendo en la definición literal de endogeneidad, que es la definición cuando tenemos una variable que se relaciona con otra y al mismo tiempo con la variable dependiente. Para esto, porque estoy seguro que no lo están entendiendo, les tengo un ejemplo muy bueno, muy bueno. Así que, atención todos. Imaginen que estamos trabajando para el gobierno y estamos midiendo lo siguiente. Queremos predecir qué tanto mejoran los resultados de la PSU al revisar colegios donde la JUNAEP da comida y colegios donde la JUNAEP no da comida. Ese es el efecto que estamos midiendo. Y estamos nosotros obteniendo que en los colegios donde la JUNAEP da comida, les va peor. Que a los colegios donde la JUNAEP no está interfiriendo. Ahí tú empiezas a pensar, algo raro está pasando. ¿Cómo es posible que el hecho de no alimentar a los niños por parte del Estado haga que el resultado de la PSU suba? No tiene sentido. Está chistoso. Pero ahí está el tema. Había una variable que no estaba presente. Y la variable era el índice de pobreza. Si tú tienes un colegio pobre, entonces hay correlación con la JUNA, porque si el colegio es pobre, la JUNAEP va a ir a dar comida. Y además, si el colegio es pobre, usualmente a la gente le va mal en la PSU, porque no tienen los recursos o los medios para que les vaya bien. Y al revés, si el colegio es rico, la JUNA no tiene por qué ir a dar comida, correlación entre las variables, y también si el colegio es rico le va a ir la raja, o tienen profes, tienen infraestructura, tienen material, tienen todo. Y ahí está el efecto de variable omitida. Está la variable que tenía relación con otra de nuestras variables, que estaba haciendo que apareciera un efecto que realmente no estaba, que es que mientras haya comida les va peor, y también tiene una relación con el efecto que sí estamos midiendo, que es el resultado PSU. Entonces, cuando nosotros metemos la variable omitida, se va a perder todo el efecto que está intentando capturar el hecho de que demos comida o no, con relación a la PSU, y se va a ir el efecto pobreza. Y una vez que tengamos el efecto pobreza visto, ahí sí vamos a poder sacar conclusiones decentes. ¿Ahí me cachan? ¿Me cacharon cómo funciona? Es buenísimo el ejemplo. Se robó el profe de Aplica. Este ejemplo lo da el 2019 el profe, porque el profe trabajó en ese proyecto. También trabajó con el proyecto de los envasados. Onda aquí... Pucha, esta cerveza no lo vean. Esos hexágonos con cuestiones negras que dicen alto en azúcar, alto en calorías. El profe también trabajó en eso y nos dio un ejemplo de variable omitida. Porque había un efecto que la gente no consideraba, que no consideró el gobierno, que era que mientras más de esos hexágonos, más stickers de peligro, más sabroso la gente decía que era el producto. Entonces tenía el efecto contrario. Estaba la gente así que decía, vivimos en una sociedad. ¿Me cacharon? Era muy chistoso esa cuestión. Pero el ejemplo de la PSU era el mejor de todos. Y finalmente, vamos a ver cómo trabajar y resolver esto. El primer método, porque hay un método asociado, es algo que no sé si se ve en este curso, que se llaman variables instrumentales. Usualmente, si tenemos una variable omitida, la segunda razón de por qué está omitida es porque no tenemos cómo medirla. Había un ejemplo que era la relación entre el CO2 de una zona y el cáncer de pulmón que le daba a la gente. Y el proyecto no tenía cómo medir cuánto CO2 o cuántas cuestiones fumaban o todos los efectos nocivos que habían en el aire dentro de la zona. Pero el instrumento que crearon era una variable que explicaba mucho la cuestión que querían medir. Onda, si ellos querían medir la presencia de gases nocivos en una zona, la variable que eligieron fue cuántos cigarros se compran en esa zona por los trabajadores de oficina. Es una cuestión loquísima, un instrumento de cuánto la gente fuma prácticamente, que era medido por cuántas cajetillas compran. Y esa cuestión, si explica excelente la variable que no podemos medir,
y por lo tanto está omitida, en este caso sería cómo medimos pobreza. Pobreza está omitido, no tenemos cómo medir pobreza, y bueno, ahí vamos al índice Gini por sector ahí, o todas estas cuestiones, ¿qué otra manera ya de medir pobreza? Se me olvidó. Entonces ahí creamos esta variable que explica excelentemente la variable que no tenemos, que es peluda de medir, y le chantamos nuestro modelo. Porque esa variable, que se llama instrumento, va a agarrar toda la información de la variable omitida, o toda la posible, y se va a dar a nuestra variable dependiente, y va a reducir toda la covarianza con el error que había si es que no hubiésemos puesto la variable omitida. Y ese método se conoce como variable instrumental, que es inventarte una variable para explicar la variable omitida. Porque la variable omitida no va a ser como llegar y poner en el modelo. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Todo bien? Esta cuestión no sé si se ve en este curso, pero fue la manera que encontré de enfrentar la endogeneidad. Si no era agregar variables porque sí, o si no era corregir la data o trabajar la data bien. Fue como las maneras que encontré de corregir esto. Aunque creo que en la página de Wikipedia había otra más, pero podrían mirarla después. Ya vos, díganme, ¿se va entendiendo? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. No, es que han votado. Veo un sí. Necesito otro. Alexandra, Diana, Juanjo. Ya, Juanjo Mati. único que sé. Van. El último supuesto, cáchense, el último, estamos terminando. Esto de aquí como para que entiendan todos los supuestos, porque una vez que ustedes entiendan la base de esta teoría, el aplicarlo en construir sus propias regresiones se vuelve muy fácil, es muy bacán. A mí se me habían olvidado algunos, y cuando me puse a repasar estas cuestiones, que como, oh, entonces por eso me fue mal en esa tarea hace un año, y era porque había olvidado uno clave, o las razones de por qué hacía los gráficos de correlación para detectar errores en mis variables, o por qué empezaba a revisar los gráficos de scatter para ver qué tanto se dispersan los datos, cosas así. Y está todo detrás de ver estos supuestos y ver que se cumplen. La cuestión es súper buena, es súper útil y permite que construyan modelos de regresión súper sanos y súper buenos. Eso es muy bacán. Volviendo, el último supuesto que se llama es homocedasticidad. Homocedasticidad quiere decir que la varianza que tenemos tiene que ser constante a lo largo de los datos. Nuestra varianza, la varianza del error, debe ser constante a lo largo de los datos. ¿Qué es la varianza del error? Se conoce como sesgo. Entonces estamos viendo qué tan cegados van a ser nuestros estimadores al respecto. La manera en que se tiene que ver son como los gráficos de aquí a la izquierda, donde ven que tienen como tendencias claras, las líneas son bonitas, y no como los gráficos de más a la izquierda, donde a la medida que el X aumenta, los datos se van agrandando más. El detectar gráficamente que hay heterocedasticidad, así se llama cuando la varianza no es constante, es algo muy útil, porque suele ser algo que genera problemas. Y los problemas que genera son los siguientes. Este aquí es el que más se cumple y también es uno de los más peludos de enfrentar. Las causas frecuentes de ausencia de homocedasticidad es que la variable independiente tiene un gran recorrido respecto a su propia media. Estas son causas que generan que pase esto, que la varianza aumente de acuerdo a los datos. Un ejemplo que les tengo son los precios de las casas. Las casas, a medida que vas aumentando, puedes encontrar algunas a 100 departamento y casa, 150 millones, digamos. Después 200 millones, 250, 300, ahí empieza a estar como en un nivel aceptable, de acuerdo a toda nuestra inflación. Pero después existen casas muy pequeñas, como esas prearmadas, que pueden valer 50 millones, que son unas que son muy baratas. O también pueden haber mansiones o suites o cuestiones gigantes en terrenos horribles donde llegan a los millones de dólares. Cuando una casa en California te puede costar fácilmente 8 millones de dólares. Entonces, toda esta diferencia entre los datos
donde podéis tener casas que valen 50 palos chilenos a casas que valen $1.000.000, te generan demasiada diferencia entre sí. Y por lo tanto, ese gran recorrido y gran diferencias con los X bajos, con los X altos, genera que haya homoscedasticidad y que la dispersión de los datos sea muy grande. Otra razón es, de nuevo, la omisión de variables. ¿Quién lo diría? Omitir variables siempre genera problemas. Y también, lo último, son las variables no relativizadas. Esto aquí sería tener, por ejemplo, una variable de que sean los precios de las casas, que ya vimos que tiene un rango enorme, y otra variable que sea, no sé, binaria, por ejemplo. ¿Qué variable binaria podría tener que ver con el onda, si hay un parque o no cerca de la comuna que estáis mirando, si tiene parque o no cerca, o si tiene un mall o no? Entonces estáis comparando un 1 si hay, 0 si no, versus un rango que va de 50 palos a $1.000.000. Esa cuestión, cuando obtengas la matriz de datos y busques sacarle la inversa para generar los beta, va a generar que en algunos lados tengas números muy grandes y en algunos lados que tengas muy chicos. Me pidieron por el chat que explique la 1 de nuevo. La 1 de nuevo son gran recorrido, se refiere a que haya una gran diferencia entre el valor más chico y el valor más grande. Onda, una diferencia enorme. Lo que es enorme. Y es por eso que sigo repitiendo los 50 palos de una mediagua versus el $1.000.000 de una mansión. Incluso cuando me puse a investigar esto, empecé a buscar cuál es el rango decente que puedes tener dentro de una variable. Y se decía que la varianza interna de la variable tenía que ser alrededor de 2 veces el promedio. Como que ahí era aceptable. 2, 3 veces el promedio, creo que decía. ¿Y por qué? Porque, bueno, si alguna vez has construido una desviación estándar, si tienes 2 veces el promedio, tienes el 95% de los datos. Si tienes 1, tienes el 68%, y si tienes 3, tienes el 99%. Entonces, si tenéis más o menos 2 veces el promedio, 2, 3 veces el promedio, tenéis prácticamente como lo que estaría dentro de una distribución normal. Y todo lo que estaría afuera podría ser considerado como outlier, es decir, datos atípicos. Y ahí está el tema. Las variables no relativizadas son súper útiles porque tú, cuando trabajes tus datos, vas a poder normalizarlos. O creo que se llaman estandarizar o normalizar, no me acuerdo bien. Que es que tú le restas el promedio y divides por la desviación estándar. Y la cuestión te queda normal 0,1, si es que los datos te destruyen normal, no sé, 10, 20. Y esa cuestión es muy útil porque te deja tranquilos los datos, te los achica y te los deja en un rango aceptable, para que así, cuando calcules los estimadores, te salgan mucho mejores. Entonces, normalizar los datos es algo que se usa harto para tener homoscedasticidad. No siempre hay que normalizar todos los datos, pero normalizarlos suele ayudar. ¿Y cuándo ayuda? Suele ser cuando la varianza de estos es muy grande. Por eso, si alguna vez se han visto precios, todos los modelos que usan precios como variable dependiente o independiente no usan el precio solo, usan logaritmo de precio. Porque el logaritmo de 10.000 o 100.000 hace que sea un 10 elevado a 5. Entonces transforma esos números enormes en 5 por logaritmo de algo, o 6 por logaritmo de algo. Entonces te reduce el rango de una manera impresionante. Y además, interpretar logaritmo es como aumento porcentual. Porque usualmente uno, para calcular diferencias, puede usar logaritmo de la división. Lo que es un trucazo muy útil que se usa en Finanzas 2. Y más adelante voy a repetirles lo de logaritmos, pero es algo muy útil para reducir la dispersión de los datos también. Es otra manera, si es que no quieren usar estandarizar. Había una tercera manera, pero esta no me acuerdo, porque me la enseñó un amigo de los ramos de Machine Learning. Y me dijo que podía estandarizar, que podía normalizar, que podía hacer algo con el máximo y el mínimo. Creo que si le restáis el máximo, si le restáis el mínimo o el máximo, no me acuerdo cuál de los dos, hacías que el rango se achicara y centráis, voy a restarle el promedio para centrarlo en 0. Era como casi estandarizar. Ahí lo podría buscar y se los menciono si quieren, pero no lo recuerdo bien. Y lo que sí recuerdo bien son las consecuencias de no haber hecho esto. ¿Cuál es la consecuencia principal
es que el cálculo de la varianza de tus estimadores va a ser feo, te va a quedar muy distinto. Y por lo tanto, la varianza te va a dar mucho más grande. Eso significa que un estimador sea ineficiente, que la varianza que te da es mucho más grande que la varianza mínima o real. Entonces, si te da la varianza más grande, cuando calcules el test de significancia de tus betas, puede que te dé muchos falsos positivos, que quiere decir que te den betas significativos cuando realmente no lo son, y eso te va a generar un montón de problemas. Porque si te está dando que el diente de oro es significativo, ahí para el sueldo, y no revisaste por qué, va a estar raro. Y si te quedaste con eso aún, va a estar el doble de raro. Por eso hay que revisar siempre la significancia y cuando te empieza a dar variables significativas, cuando realmente no lo esperas, cuestiónate el supuesto de homocedasticidad. El principal supuesto de cuestionarse, homocedasticidad. El segundo que te puedes cuestionar en orden sería cuestionarse después cuestionarse la, ¿cómo se llama? El 4, la exogeneidad, porque es como si me faltan variables. Después te cuestionáis la multicolinealidad para ver qué tanta correlación chantaste en tu modelo. Y después te empecé a cuestionar los de construcción, que es como linealidad o selección aleatoria. Son como lo último que así. Pero yo siempre partiría cuestionándome porque este es como el más directo que podéis detectar. ¿Qué más les puse? Puse la misma diapo de empresa. Aquí estamos terminando con los supuestos y ahora solo viene información útil a la hora de generar regresiones para que vayamos terminando. Así que díganme, ¿vamos con alguna duda? Alexandra me dijo que está todo bien. Alguien se fue. Se fue. Se fue alguien que no había dicho nada, parece. Se van a ir un total de 2 personas a este rato. Yo me fijo. Información útil para más adelante. Primero lo primero. Tienen que recordar que OLS busca minimizar la suma del cuadrado de los residuos. Y el residuo es equivalente a nuestro dato a estimar, digo, a nuestro valor real, el I, menos la aproximación que hicimos del I con nuestra regresión. Eso de ahí te da el error o residuo. Y hay un detalle, porque los residuos son los que nosotros estimamos, pero usualmente también está metido el error poblacional por debajo, que es ese más U que hay, porque siempre vamos a tener el error poblacional que nos da toda esa información que no estamos midiendo. Y por eso de repente cuando calcules la esperanza de algunas de estas cuestiones, tiene que darte la esperanza del error cero, porque el error poblacional siempre tiene la característica de que su esperanza es cero. Otra información útil que tenemos son los test de significancia que vaya a haber cuando estemos trabajando con regresiones. El primer test que uno se enfrenta es el test de significancia global, el cual tiene como hipótesis nula que todos nuestros betas sean ceros, todos. Y hipótesis alternativa, que al menos uno de nuestros betas sea distinto de ceros. Este test de significancia con F de Fisher tiene el error interno y el error externo. Tiene una región de rechazo simplecita, porque es un test de una sola cola, pero nunca se usa. Porque, créanme, nunca te va a dar que todos los betas son cero. Nunca pasa, es impresionante. Nunca lo he visto en mi vida. Nunca. Onda, hasta con los datos más malos te va a dar un beta. Te va a dar un R cuadrado asqueroso, pero nunca te va a dar una cuestión pésima. Pero el que sí sirve es el test de significancia individual, porque te permite ver cuáles variables efectivamente están explicando tu variable dependiente. Y la hipótesis nula es que el beta en específico sea cero. Y la hipótesis alternativa es que el beta sea distinto de cero. Y tienes que repetir esto para todos los K, cada uno por separado. El estadístico distribuye T de student es equivalente al beta estimado que calculaste dividido su error. Y ahí está el tema de por qué era importante lo de acá, la consecuencia de heterocedasticidad. Porque como tú calculas
si la cuestión es significativa, dividiendo por el error, si el error te da más grande de lo que realmente es, este t te va a dar muy chico, el t estimado. Y ahí la región de rechazo se empieza a comportar chistosa, porque te tiene que dar mayor que el t evaluado con esto, donde alfa medios es el nivel de significancia, porque es un test de 2 colas, por eso te usa el valor absoluto. El n es la cantidad de datos distintos, es decir, cuántas columnas, ¿eran fila o columna? Anoté el número de datos, se me olvidó si era la fila o columna. Y el k es la cantidad de variables que estás usando en tu regresión. El n debe ser la cantidad de filas, es decir, cuántos datos le metiste al modelo. Por eso tengo anotado que si el n es 30, esta cuestión es parecida a 2, y si el n es 100, el t-student se empieza a parecer al z normal, entonces se acerca al 1.96. Y ahí nos genera un resultado súper útil, porque si sabéis que esta cuestión tiene que ser mayor estricto a 1.96, podéis detectar al ojímetro cuánto la cuestión te da significativa o no. Lo que es muy útil, es muy bacán. Y por eso es bacán la t-student. Porque cuando el n es muy grande, la cuestión es normal. Y cuando es muy chica, pues tienen los valores. Y hay casos donde hay pocos datos. Onda, hay veces que puede hacer una regresión con 5 filas de datos. Es una regresión pésima, pero igual te puede generar algo con condiciones de sorpresa. Lo otro que es útil son las formas funcionales y cómo se interpretan. Porque cuando tengan que obtener explicaciones de qué está pasando en el modelo, tienen que saber manejar esto. Usualmente una cuestión lineal es que si aumentas tu variable x en 1, aumenta en b sub i unidades el i. Porque el x está multiplicado por b sub i. Pero si es que tú tienes un logaritmo de x1 por beta, entonces si el x te aumenta en 1, te va a aumentar en este porcentaje el i. 100 por beta i por ciento. Entonces si hay precio y te aumentaba en 1 el precio, te aumentaba en 1 el beta. En beta, te aumentaba en beta el i. Pero usualmente como los precios tienen tanta diferencia, 1 millón, 10 millones, 100 millones, el beta que tienen asociado es súper chico, como del 0.001, el cambio mínimo en subir un peso al precio. Pero cuando estás usando el logaritmo, el cambio pasa a ser porcentual y el beta pasa a ser súper grande y el efecto se nota al tiro. Cuando aumentáis en una unidad la cuestión, y en cuánto aumentó el precio, en un 5%, así, un 2, un 3, ahí empezáis a ver los efectos con porcentaje y la cuestión se empieza a notar caleta, lo que es caleta. Es muy bueno usar el logaritmo cuando tienes mucha dispersión y es muy bueno saber cómo interpretarlo, porque estos efectos se ven y se notan. También tenemos efectos al revés. Creo que este era con logaritmo de i. Se me olvidó. Deme un segundo. Semilog es con... Ahí está. Este es semilog x. Es cuando el i no tiene logaritmo. Solo hay logaritmo en x. A veces está al revés, donde el i tiene logaritmo, que es este de acá, donde los cambios pasan al revés. Y también tienes este, donde ambos son logaritmos. Y ahí el efecto es directo. Lo subes de nuevo. ¿A qué te refieres, Alexandra? Bruno preguntó el segundo a cuestionarse. El segundo a cuestionarse era el supuesto número 4, que era exogeneidad. Alexandra, ¿qué había pasado? ¿Me escucha? Sí. Me refería como si es que hay un error ahí, subes de nuevo como esta clase en material docente. No, si no hay error en esto. Esto aquí está bien. Si me lo robé una PPT un profe del 2015, así. Onda, súper chanta. El tema es que no me acuerdo de la forma. Creo que aquí era logaritmo x, lineal en y. Aquí era lineal en x, logaritmo en y. Aquí ambos con logaritmo. Y ahí estaba el efecto de iteración. Pero ese era el orden. No me acordaba si era xy o ix. Pero si tú lo buscáis con nombre, te sale el modelo escrito. A ver, lo voy a buscar al tiro.
Hay que perder el tiempo y dejarlos con la duda. A ver. Linear log model. Sí. No tengo internet. ¿Me ayudan a buscarlo también? Pasa que la clase me la dio caleta. ¿Quién fue el que lo dijo? Yo. ¿Quién es yo? Juanjo. Juanjo dijo que buscó linear log y le salía que se refería al logaritmo, que el x tiene logaritmo. Y bueno, tiene sentido. Aquí dice que aumenta en 1%. Entonces, ahí está la pista de que es logaritmo de x, porque así se ve la variación. Bacán, lo mandó por WhatsApp. Ojalá les sirva a todos. El log lineal es al revés. El i tiene el logaritmo. El log es ambos con logaritmo. Y el efecto de interacción, que es otra cuestión que se suele ver harto, es qué tanto efecto de una variable puede ser explicado con otra. Y tiene harto que ver con la multicolinealidad, una vez que lo dejáis pasar. También hay otro efecto que se suele usar, que es cuando tú puedes multiplicar variables. Aquí los betas son lineales, porque los betas en el problema de optimización son estas variables de decisión. Y eso es algo que la gente se olvida. Nosotros decidimos para encontrar el beta. Así que los datos, que son los x, son constantes. Así que tú puedes trabajar cualquier variación de estas constantes. Puedes elevarlo al cuadrado, al cubo, sacarle raíz, logaritmo. Puedes darle todas esas funciones. Y esa es la justificación detrás de por qué podemos hacer estos modelos con logaritmo de x. Porque el beta sigue siendo lineal. El dato fue el que cambió. Es como inventarte parámetros en óptico, donde se multiplican datos que tú tenías. Puedes hacer lo que quieras con los datos, pero no con las variables de decisión. Y aquí las variables de decisión son los betas. Eso de ahí también es súper útil con esto. Por eso el efecto de interacción existe, porque puedes multiplicar datos y construir variables nuevas. Onda, si tienes una variable que te mide dónde compró la persona, si compró en el área de deportes, en el área de comida, en el área de ropa, y también tiene la variable que te mide género, onda 1 si es mujer, 0 si no, puedes obtener la multiplicación de ambas y construir la variable 1 si es mujer y compró en ropa, 0 si no, que es la interacción entre ambas variables, las cuales van a tener el efecto de la interacción, que te separa del efecto de mujer, pues eso es el efecto de ir a comprar ropa por género, y te construye una mejor regresión aún, porque puedes empezar a ver qué gente compra mucho más en ciertos lados, y dónde efectivamente está el efecto de ir a tal lado por género. Y eso se conoce como hilar más fino. Es muy útil. Y lo otro que tenemos aquí es cómo leer los resultados. En R y Stata son súper similares. No estoy 100% seguro cuál va a usar la Evelyn mañana, pero la mayoría de las veces es igual. Lo primero es source. Source corresponde a las fuentes de donde viene la varianza para explicar la variable dependiente. Esta variable se divide en la que puede ser explicada por el modelo y la que puede ser explicada por el residuo. Y aquí está la varianza total. SS es el estimador. Se conoce como la suma de los cuadrados de cada fuente que explica la varianza total. Entonces aquí la suma de los cuadrados del modelo nos dio 5.45 y el otro nos dio 6 algo. Entonces del SS total, es decir, la suma de los cuadrados totales, es la suma del modelo más el residuo. El DF son los grados de libertad. Para la varianza total, los grados de libertad son n-1, pero para el caso de la varianza del modelo, los grados de libertad son iguales al número de parámetros estimados, incluyendo el intercepto, menos 1, que se conoce como K-1. Y finalmente, los grados de libertad de la varianza de residuos se obtienen restando los grados de libertad totales menos los grados de libertad del modelo. Entonces, si tenemos n-1, que viene de los datos, le restas el k-1, que son cuántos picamos los datos por nuestras variables, y nos da n-k-2. Y ahí tenemos los grados de libertad del modelo. N es el número de observaciones y K es el número de parámetros estimados. Esto está asociado acá. El MDS es la desviación media y se obtiene dividiendo la suma de los cuadrados por sus grados de libertad. Es decir, este dividido este.
No recuerdo bien para qué servía, pero creo que es para calcular todos estos estimadores, específicamente estimador F. Aquí surgen las siguientes preguntas, pero ya se las spoilé todas. Y dice, ¿cuál es el test de hipótesis que observan en los outputs de Stata? Y que pueden concluirse. Bueno, el primero es acá. Aquí, con probabilidad mayor que F, 0.0005, es el test F de Fisher que vimos antes. Y este test veías si es que todos los betas eran 0 o si había al menos uno distinto de 0. Después tenemos el R cuadrado, que es una medida de ajuste, y el R cuadrado ajustado, que es una medida del ajuste que considera cuántas variables le metimos al modelo. Porque usualmente si tú le metes cualquier cantidad de variables al modelo, el R cuadrado te va a subir. Pero el ajustado no, porque dice, estáis haciendo trampa. Estáis tratando de meter todas las variables posibles. Y la raíz del R cuadrado... No, hasta la raíz de los errores cuadrados. No, creo que era para decirte una medida de sesgo. Mati, disculpa, ¿por qué ¿Sí? meter todas las variables posibles sería como hacer trampa? Porque imagina que tienes muchas columnas de información distintas. Onda, quieres predecir el sueldo de una persona, tienes su género, tienes su raza, tienes cuántos años estudió en la universidad, tienes si estudió en una universidad pública o privada, tienes si es rubio, si es moreno, si es castaño, tienes si tiene el diente de oro o no, tienes si mide más de 1,80 m, tienes si el color de ojos, tienes si hizo 100 MBA, si estudió en el extranjero, si viene a un colegio cuico, si viene a un colegio público. Puedes tener toda esta información. Si tú revisáis las bases de datos del gobierno, te tienen sapiadísimo y tienen una cantidad enorme de información detrás. Pero si tú fueras a hacer una regresión metiendo todo eso, vaya a estar cayendo en un montón de temas. Primero que todo, vaya a estar cayendo quizás en multicolinealidad. Sí, pero puede que estas no sean multicolineales. Puedes estar cayendo en heteroscedasticidad, por estar agregando cuestiones que se dispersan más con el tiempo. Pero aunque tengas todo esto y agregaste todas estas variables, no siempre tiene sentido agregar la mayor cantidad de variables posibles. Porque puede pasar lo siguiente. El R cuadrado te va a subir, porque estás agregando más variables que le quitan información al error. Y eso le sirve al R cuadrado, le gusta harto. Pero también muchas de estas variables no necesariamente van a tener sentido para lo que investigas. Onda, el diente de oro nunca va a tener sentido. Así que ese R cuadrado donde metiste el diente de oro, lo más probable es que esté por debajo variable omitida. Que haya una variable que no esté metida en tus datos, que esté usando como instrumento para arrancarse y salir en tu programa, el diente de oro. Y ahí empieza a haber problemas. Y por lo tanto se inventó el R cuadrado ajustado, que te penaliza por meter muchas variables porque sí, para hacer trampa y subir el R cuadrado. ¿Y por qué digo que es trampa? Porque tú cuando vas a presentar estos a la mesa central de tu empresa, vaya a decir, me dio un R cuadrado enorme, de 0.8. Pero siempre va a estar el estadístico tramposo ahí sentado en la mesa diciendo cuántas variables le pusiste. Y tú le decís 5.000 variables. Y te va a decir, ándate a la cresta, ¿qué estáis haciendo? Porque son demasiadas variables. Más adelante a futuro van a empezar a cachar que la cantidad de variables que pueden meter en un modelo no tiene límites, pero siempre va a haber ciertos tipos de penalización. Y hay una regresión en específico que se conoce como regresión de Rich, que es una regresión que penaliza el meter más variables y que te da unos R cuadrados perfectos. Muy bueno. Porque dentro de su función objetivo no está solamente reducir la distancia, sino que también reducir la cantidad de variables que le metí. Y te construye la regresión que tiene la menor cantidad de datos posibles, lo que te lo hace súper manejable y que te explica la mayor cantidad de información posible. ¿Me cachas ahora? Sí, entendí. Ya, muchas gracias. Si esta cual les termina gustando tener ramo de Machine Learning Team. Es súper bueno. La mitad del semestre es ver distintos tipos de regresión lineal. Y como ustedes son industriales, van a quedar máquinas, porque tienen 3 ramos de ver regresión lineal, es impresionante. Y además, el ramo de estadística que están dando ahora les sirve para dar el magíster de Data Science. Es uno de los ramos obligatorios. Entonces, solo por estar en la malla de industrias, están partiendo con ventaja en contra de los DCC o los eléctricos, que no tienen tanto ramos de estadística.
Nosotros somos muy buenos para trabajar con datos. Es una carrera exitosa que paga harto y que tiene mucho potencial a futuro el saber manejar bien los datos. Así que aprovechen, den todos los ramos de eso y no se pierdan en el camino si les queda gustando. A mí me gustó, pero yo tenía un amor antes, que era la optimización. Entonces yo me fui por el otro magíster que también trabaja con datos, pero los usa para hacer modelos matemáticos, que es el de gestión de operaciones. Me distraje. Volvamos al tema. Estaba hablando de lo R cuadrado, ahí está la raíz. ¿Qué seguía ahora? Lo de abajo. La tablita de abajo. El RMS es la raíz del error cuadrático medio y representa la desviación estándar del término de error o residuo. Y se obtiene como la raíz cuadrada de esto, creo que era. Y esto de aquí es la estimación de parámetros. Si se acuerdan, nosotros el modelo que vimos al principio de todo el PPT era la nota versus las horas de estudio. Entonces aquí tenemos dos cosas. Por un lado tenemos esta de aquí constante que nos dice el intercepto y por otro lado tenemos la variable, horas de estudio. El coef corresponde a los coeficientes estimados para la variable. Este de aquí es el error del coeficiente, el error estándar. Entonces, si el coef es el beta, este de aquí es el error estándar del beta. El t es el estadístico con que vamos a hacer el test si es que la cuestión es significativa o no. Y esto de aquí es el p-valor asociado al test. No sé si han visto p-valor, pero es como la probabilidad de que tenga error tipo 1, que es falso positivo. Y usualmente esta probabilidad disminuye mucho si es que la cuestión es muy significativa. Y aquí está el intervalo de confianza. Y esto es algo que quiero que tengan mucha atención. El armar el intervalo de confianza de esta cuestión es súper fácil. Y la manera más fácil de detectar cuando una cuestión es no significativa, al 95%, es ir inmediatamente a buscar el intervalo de confianza y ver si es que alguno de estos lados pasa por el 0. Si es que tienes un número negativo y otro positivo, la cuestión pasa por el 0. Teorema de valor medio de cálculo. Si tenéis una función que pasa por el positivo y luego el negativo, eventualmente pasa por el 0. Y si esta cuestión pasa por el 0, tienes una probabilidad que tu coeficiente tenga valor 0. Entonces existe la chance de que la cuestión no tenga efecto. Y el pi-valor se da a la cresta. Y es por eso que la cuestión importa. Y se calcula súper fácil. Tú agarras el coeficiente, aquí 0.12, más menos el t, que es 2, con 30 datos y 1.96 al 95%, al 99 es 2.16 y al 68 es 1.68 más o menos. Apréndanselo de memoria. Pero lo más importante es el mítico 1.96. Ahí. Entonces te queda 0.12, 1.96 por el error, que es 0.02. Ahí hago aproximación, 1.96 es 2, así que el error te da 0.4. No, esto es 0.6. Digamos que esto es 0.3, 0.6. Así que te queda 0.12 más menos 0.6. Si es con menos, te da el 0.6 de acá. Si es con más, te da el 0.18. Y así puedes sacar el intervalo de confianza y sale súper rápido. Y con eso puedes sacar la significancia al tiro, porque si el intervalo de confianza no incluye al 0, listo, significativo al alfa que le pusiste a esta cuestión. Y una manera súper rápida de cachar si una variable es significativa o no. Súper rápida, súper exitosa. Para los que no cacharon cómo lo hice, lo voy a repetir. Vemos el coeficiente. Este es el beta. Este es el error. Entonces el intervalo de confianza se construye como beta, este numerito de acá, más menos el coeficiente de t-student, que la mayoría de las veces va a ser 2. Entonces voy a tener el beta más menos 2 por el error. En este caso era 0.12 más menos 0.03 por 2, lo que es 0.02. Así que 12 más 0.6, 0.18, 12 menos 0.6, 0.6. Y esa es como la mejor manera que tienen de cachar la significancia, ¿no? Porque si no incluye el 0, cantado, ganaron. ¿Me cacharon, gente? Lo del 0, eso del final, es lo único que me dejó como... ¿Por qué no el 0?
Porque si incluye el 0, tienes que recordar cuál es el test de hipótesis que estamos peleando. El test de hipótesis que estamos viendo es que este beta sea igual a 0 en la hipótesis nula y distinto de 0 en la hipótesis alternativa. Y nosotros queremos rechazar la hipótesis nula. ¿Y cómo vamos a rechazar la hipótesis nula de que esta cuestión sea 0? Si es que en el intervalo de confianza está metido el 0 adentro. Tenemos 0 confianza para decir que el 0 está fuera. 0. Porque el 0 va a estar dentro del intervalo. Entonces, el rechazar la hipótesis nula va a estar entero peludo. No va a poder. Entonces, ahí entra el hecho de por qué tenemos que revisar si el 0 está en el intervalo o no. Para poder rechazar la hipótesis nula que dice que el beta es 0. Ya, gracias. Porque tiene sentido. Si tienes un beta de 0.12 y tenías un error de 100, entonces, ¿es realmente real este 0.12 que te dio? Si tenía un error de 100, podía ser 100,12 como también menos 98,12. Entonces, que estén en los negativos, los positivos, no te sirve de nada. Tú querías un efecto de un signo consistente, por lo menos, para poder decir qué hueá está pasando. Entonces, mantente con ese pensamiento. Signo consistente, intervalo de confianza, sin el 0. Eso. Yes. Ahora, ¿todo claro, gente? ¿Todo claro? Porque se nos está acabando el tiempo, digamos, cualquier rato. ¿Dónde está el Zoom para saber cuánto rato llevamos? Zoom. Hoy no me sale cuánto rato llevamos. Hoy para hacerla. ¿A qué hora empezamos? 8:15 y son las 9:30. Ya, dejémoslo hasta acá. El resto fue lo que. Esto ya lo dije. Aquí la conclusión es que se rechazan ambas hipótesis nulas porque. Bueno, cáchate. La probabilidad de tener un falso positivo es minúscula y aquí es 0 literalmente. Entonces estamos dados, el modelo es bueno, todo es significativo. ¿Pero cuál es el problema? El R cuadrado es penca, 0.46. Cuando digo que un R cuadrado es excelente, a mí me gusta decirlo con 0.7, 0.8, 0.7. Hay gente que dice 0.4, ya, bueno, pero no, realmente no, porque aquí estáis diciendo más de la mitad del error no explicado por tu modelo. Así que tenemos coeficientes buenos, tenemos variables buenas, pero no estamos ajustando bien realmente. Nos queda todavía caleta de información que no estamos midiendo. Y lo digo porque el R cuadrado me está diciendo es muy chico y ahí empiezo a pensar quizás variable omitida. O quizás nos faltan meter más variables o cosas de ese tipo y ahí empezamos a testear. Porque no hay peor error que enfrentarse a variable omitida. O que tu modelo explique poco. ¿Cómo tenía comentes? Rápido. Si no se cumple el supuesto de elasticidad, los estimadores siguen siendo cejados, pero no eficientes. OLS busca minimizar la suma de los errores al cuadrado. Y un modelo de regresión lineal posee K-1 regresores exógenos y solo un regresor endógeno. Es decir, un regresor que se refiere a sí mismo. Entonces, el estimador va a ser encejado para todos los regresores, excepto el exógeno. Excepto el endógeno. Vamos rapidito con los comentes. Esto de porque se nos mucho rato. El primero, verdadero. Homoelasticidad lo que hacía es que nuestro error fuera más grande. ¿Por qué? Porque nuestra varianza dependía de nuestras variables x y por lo tanto se iba agrandando a medida que aumentaba el x, y si se va agrandando, el error es más grande porque el estimador no es exactamente consistente. OLS no busca minimizar el error, busca minimizar la suma de los residuos al cuadrado, porque el error es el de la población, el residuo el que estamos viendo nosotros. Y el parámetro poblacional solo lo conoce Dios. Y el último, falso. Si tú tenés una variable mala con regresor endógeno, te afecta a todo. Te envenena todo el modelo. Ahí está. Te implica sesgo en todos lados. Así que por eso el agregar mucho o la falta de siempre son problemas. Y como tenéis los dos efectos, que te falta o que te sobra, hacer regresiones buenas es bastante peludo. Pero teníamos muchas maneras de detectar utilidad. Específicamente los tests de los betas distintos de 0, revisar los gráficos de core plot para detectar homoelasticidad,
revisar si las variables que estamos viendo tienen un efecto que tiene sentido o no, para detectar o no si tenemos variable omitida, detectar multicolinealidad viendo las correlaciones entre tus variables X, y finalmente que todo sea lineal y que el muestreo sea aleatorio. Eso es todo lo que les puse, gente. Espero que les haya gustado. ¿Cómo para grabar? Ahí está.